RCG Media. Regresamos y tenemos aquí con nosotros al licenciado Miguel Meri, titular del Poder Judicial. Licenciado, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo Hola, estamos? ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. están? Vemos que Querido ya Beto, está fíjate. ahí con Roosevelt Cerda. No, hombre, mira, aquí lo tengo en mis manos. Aquí está, Rubén. Y cerquita del corazón. Cerquita del corazón. Cerquita del corazón, Donde condenador. quiera que estés, Rubén. En las Islas Te mandas Griegas. a la cima del cielo. Está en las Islas Griegas, allá. Sí, anda ahí, de Anda paseo. en la- Lorini, allá anda mi Roosevelt. No, hombre, te mandamos un abrazo, Roosevelt. Que Es luego más, vuelve cuando estés. Roosevelt es una persona que reúne en él todos los signos zodiacales. Ah, ya lo probó. Ya, cromo para Roosevelt, ahí está. Ya cromó a Roosevelt, ya Todo, cromó a todo, todos. Y en ausencia, A partir de hoy, ¿Te el fijas, caballero del Licenciado Gil? zodiaco. El caballero del Es el zodiaco. caballero del zodiaco. Caballero del Mira, Roosevelt. zodiaco, ahí está. Y en Oye, ausencia, pero ¿no? es que aquella vez lo dijo en serio de ti, ¿eh? Bueno, Dijo, yo también "Que tuvo Tiene la ayuda. paciencia del Piscis, el arrojo del Leo. El liderazgo Por de- supuesto que el equilibrio de Libra. Amigo, es que quien empezó eso, ¿te ¿Quién? acuerdas que fue el de los presidente abogados? del tribunal. Fue el de No, los era abogados. fácil. empezó Y te eso- mando todo. Sí, es que El que empezó eso vino fue el que quería ser líder de los abogados. abogados. Y entonces yo le pregunto, Y ahí le ¿verdad? siguió él. Oiga, ¿qué Licenciado opina Montañez. del licenciado Miguel Meri? Y no, Y te que puso se un descoce. cromo, pero cromo. Y entonces le dije, pues ya no nos falta que diga el signo. Y entonces, Y dijo, acá Ru- dice, es y acá le todos los complementa. signos. No, Roosevelt, de veras, muchas gracias. Oye, licenciado, ocupado y preocupado por el tema de esta tercera hora de COVID, sobre todo en el personal del Poder Judicial. ¿Qué Así estás es. instrumentando ahí? Iniciamos el segundo periodo, tenemos dos periodos de funciones, digamos, en el año, y el segundo periodo lo iniciamos el día de ayer formalmente con una sesión del Pleno a las 11 de la mañana, donde aperturamos y señalaba que el día de hoy se está solicitando a todas las servidoras y servidores públicos del Poder Judicial que nos informen quién ya ha tenido la posibilidad de vacunarse. Ok. Es muy importante que esta señal se envíe a los 1,800 servidoras y servidores públicos que somos en el Poder Judicial, en todos los distritos judiciales, a efecto de que en principio pues cuidemos de nuestra salud y cuidemos de la salud de las abogadas y abogados, de los testigos, de las partes. No han quienes parado asisten. actividades, no han dejado de trabajar, No. aun y cuando tenemos este incremento de casos. Sí, no, hemos sido el único Poder Judicial que nada más cerró 2 meses. Nosotros no tuvimos realmente una crisis complicada como la pudo tener Hidalgo o la pudo tener la propia Ciudad de México, donde en un día estaban pretendiendo presentar 70,000 demandas que no habían presentado durante un año porque 70,000 porque lo mantuvieron cerrado. Y nosotros solamente cerramos el año pasado, el 18 de marzo al 18 de mayo. Y bueno, generamos herramientas para presentar demandas de manera física, luego ya lo hicimos de manera electrónica, promociones electrónicas, la revisión de los expedientes a través del medio digital. Y eso se va a quedar. Y eso se va a quedar, exactamente. Claro. Entonces nosotros encontramos en la pandemia también una ola de posibilidades para la incorporación de los medios digitales al servicio de la impartición de justicia. Qué Y ahora feliz. mismo, siguiendo lo que ha venido haciendo el gobernador del estado, el ingeniero Riquelme, a través de todos los subcomités en el estado, pues el Poder Judicial tiene que hacer lo propio, solicitarle a sus servidoras y servidores públicos que estemos vacunados, que conforme ha sido el calendario, Que hayan cubierto, si ya le tocó cumplan con los de su cuadro. 60 años, cum- que ya esté vacunado. que ya Que no esté haya sido un vacunado. tema que no fui, se me olvidó, no quise. claro, ahorita los de 30 a 40 apenas nos estamos registrando. Él es de los míos, sí, somos del grupo de 30. No, soy de los chavos. Somos del Todavía no grupo nos de toca la 30. segunda. Oye, ya pronto nos va a tocar. Ya casi No, no llega. es cierto, ya nos va a tocar la segunda. Estamos en los... yo tengo 47, entonces, pues ya... 47, andamos en- listo. No, ya, en serio. 47. Pues no éramos de los de 30, Le. Pues, ¿qué No, pasó? imagínate. Pásate la receta. Voy a cumplir 47 ahora el 14 de septiembre. Soy Virgo, by the way. Ándale, ándale. Tiene la nobleza del Virgo, La nobleza del Virgo. Tiene la la nobleza. ecuanimidad. Presidente, y no hay la posibilidad de que el Poder Judicial aspire a tener un lote de vacunas para los... ¿Cuántos son? 1800. 1800. 1800. Por eso quiero saber cuántos están vacunadas y cuántos vacunados, precisamente. Ok. Yo creo que es muy importante que cumplamos con esta responsabilidad, en principio como funcionarias, como funcionarios, y por eso precisamente quiero hacer este análisis y ser congruente con las disposiciones que el gobierno de Coahuila
en este caso del ingeniero Riquelme, se ha dispuesto para todas las regiones. Es lo primero que tenemos que hacer. Sí, que sean como ejemplo, obviamente, tanto como ciudadanía y como institución. Y lo que sí también dispusimos fue que se utilizara, por supuesto, el gel, el cubrebocas, que no hubiera aglomeraciones en los juzgados, porque son juzgados que tienen espacios de 300 metros cuadrados, pero de la barra para atrás pudiera haber a lo mejor 20 abogados y no es pertinente eso. ¿Y no entorpece las acciones, no entorpece a lo mejor un juicio, por decirlo de alguna forma, que no estén todos presentes por cuestión de aglomeración? No. Bueno, cuando tenemos audiencias, sí los vamos ingresando a todos. Ok. Sí tuvimos que parar el año pasado antes de que saliera la vacuna. Sí fueron momentos más complicados. Hoy ya estamos cerca de una cierta normalidad. Okay. Les digo que yo pienso que el mundo cambió a partir de la pandemia y ya no podemos regresar para atrás a ser exactamente iguales, ¿no? Ahora hay que incorporar otros mecanismos que nos permitan tener una audiencia penal, por ejemplo, sin necesidad de estar todos en una sala de audiencia. En los casos que se requiera particularmente, bueno, pues ahí hay que estar. ¿Cuáles pudieran ser? Ese iba a ser por mi ejemplo, siguiente. cuando tengas que desahogar una testimonial, ahí en principio sí... El testigo tiene que estar frente al juez. Sí, para que no sea leccionado, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, sí hay algunos casos en específico que son imposibles de cubrir, porque, bueno, pues ahí es la persona. Y esa es una de las características de los juicios orales familiares o penales, incluso también mercantiles, la posibilidad de que tú como juzgador percibas, Si veas, te está diciendo la verdad o no. Claro. no tan, exacto, que percibas, que sientas, Y que encaminarlo puedas, a la serie de preguntas. Encaminarlo, bueno, finalmente es la condición humana también. Licenciado, ¿sigue siendo preocupante el rezago? Yo creo que no. Hemos tratado de avanzar mucho en evitar el rezago, tanto en juzgados como en la segunda instancia, en las salas. Creo que sí necesitamos jueces, lo he venido diciendo. La intención es que el Poder Judicial en Saltillo, por ejemplo, termine no con 3 jueces familiares este año, como los tenemos en materia oral, y 2 tradicionales. Vamos a hacer un tradicional, un solo tradicional lo vamos a jalar y vamos a crear 5 juzgados familiares. Y entonces, orales. Y entonces ahí ya vamos a ir desahogando un poquito más. La carga que tiene un juez nuestro en Saltillo es de alrededor de 2,000 expedientes, cuando debiera tener nada más 700 a 1,000 máximo en materia familiar. No, pues, Entonces, ¿cuándo acaba? Exacto, ¿cuándo acabas? Entonces, ¿y cuándo planeas las audiencias conforme a los tiempos? Con esto pretendemos recortar tiempos y entonces haciendo una reestructuración administrativa para tener un mejor manejo con el mismo personal, pero con más juzgados. Bien. Claro. ¿Sí? Magistrado, los tiempos no han sido los más convenientes, ¿no? Y el manejo ha sido muy, muy distinto, pero el nivel de confianza en un tema muy delicado que son las mujeres ha venido incrementando. Incluso la cantidad de causas penales que se tienen en comparación al año pasado, en el 2020 se tuvieron 1,050, subió a lo que vamos de este 2021 a 1,350, y eso ha llevado a generar una confianza en el Poder Judicial en medio de la pandemia. Hemos incorporado efectivamente mecanismos para que las mujeres que estén padeciendo violencia familiar, de cualquier tipo, en cualquier grado de violencia, puedan acercarse al Poder Judicial para obtener justicia. Y efectivamente por eso creamos los juzgados especializados y así son exactamente. Son 1,050 casos el año pasado de causas penales que sí se judicializaron, es decir, judicializadas. Y hoy llevamos 1,350 en la mitad del año. Entonces hay mayor confianza, hay apertura por parte de las mujeres. Porque hay resolución también. Porque hay respuesta del Estado coahuilense en la impartición de justicia. Claro. Porque va desde lo más mínimo hasta la posibilidad de un feminicidio en grado de tentativa, imagínense ustedes. Claro. Entonces, hay una complejidad, hay una realidad en el país. El segundo principal delito es la violencia familiar. Entonces, tenemos que atenderlo y tenemos que comunicarlo diferente dentro de las familias. Es este acuerdo, digamos así, que se hizo, si no me equivoco, el año pasado, que participaban varias dependencias con gobierno del Estado y venían incluso gestoras de pues lucha contra la violencia de la mujer, para agilizar estos procesos, para que no fuera pues un viacrucis que una mujer pudiera tener un caso resuelto. Claro. Y que no llegara a feminicidio para que se pudiera poner atención al tema.
el año pasado podríamos recibir 35,000 llamadas de auxilio en el ¿cómo se llama? El 911. Call center. De esas 35,000, solamente llegaban a denunciar aproximadamente unas 5,000. Y de las 5,000, 1,000 se convirtieron en causas. Hoy tenemos una mayor respuesta a esta circunstancia de las mujeres que bien señalaba Beto. Y en ese esquema, Coahuila está respondiendo con un modelo nuevo que efectivamente hicimos sentados en la mesa el Ejecutivo Estatal a través del Instituto Estatal de las Mujeres, los centros de justicia, la Fiscalía del Estado, el propio Poder Judicial, que convocó a estas mesas y este diálogo para que pudiéramos construir juntos los juzgados especializados, que hoy son un modelo nacional. Por eso vinieron de la ONU hace un mes más o menos, a decir, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué política está haciendo el Poder Judicial? Les diría que nosotros en el Poder Judicial, las juezas y los jueces en todo el Estado, han podido ratificar más de 2,300 órdenes de restricción. 2,300, eso es lo que se hacía en un año nada más. Wow. Y en 6 meses ya tenemos 2,300 órdenes de restricción que han sido ratificadas por el propio juez porque fueron impuestas a lo mejor por el Ministerio Público o las propias impuestas por el propio juez a través de los exámenes de evaluación que ha ordenado la jueza, el juez, que se realicen para poder girar esas órdenes. Y eso ayuda a generar una mejor convivencia. Vamos a ir a la pausa. Perdón, adelante. Vamos a la pausa y regresamos con el magistrado Miguel Meri. Hay muchos temas. A mí me interesa acompañarles uno en particular. El aumento de la violencia a raíz de la pandemia. Se pueden establecer todas las estructuras del Poder Judicial para atender, pero ¿qué causas están generando que seamos más violentos? Claro. Vamos a la pausa y regresamos. RCG Media. Regresamos, magistrado Meri. Vemos cómo el Poder Judicial se moderniza, es decir, quiere satisfacer las necesidades de la gente en materia de impartición de justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿por qué estamos generando tanta violencia a raíz de la pandemia? Pues, me parece que son circunstancias propias de nuestro tiempo, de esta pandemia que de repente nos apantalló, nos llegó de repente por sorpresa y que fue un cambio de vida para todos. Entonces, ahorita lo comentábamos, tantas personas que quedaron sin empleo, tantas personas que quedaron, pues ahora sí que cuidando a sus hijos porque no había guarderías, 24/7. ¿Cómo trabajas y quién me cuida a los hijos? ¿Quién me cuida a los hijos? Entonces genera ansiedades, genera muchas complicaciones sociales que luego derivan en conflictos familiares, Ansiedades, que fue sí. precisamente un aumento y un crecimiento en la violencia familiar y un crecimiento en la violencia en la sociedad. El sector que más problemas ha tenido, fíjense, en la ciudad de Saltillo ha sido Mirasierra. Ciudad Mirasierra, como la comunidad, la República Hermana de Mirasierra. Sí, es muy grande Mirasierra. En Mirasierra viven una gran cantidad de habitantes de nuestra capital y ha habido problemas sociales ahí, ha habido conflictos. Lo he platicado mucho con el señor presidente, con el ingeniero Manolo Jiménez, y se ha atendido mucho. Por ejemplo, el ingeniero Manolo generó una policía que le llamamos Violeta. Sí. Entonces, ayuda mucho a las respuestas de las familias que tienen conflicto. No todos los municipios tienen un modelo de seguridad como el de Saltillo. Claro. Entonces, hemos ido cerrando espacio a la impunidad cuando tú tienes una detención legal y cuando tienes juzgados especializados que están perfectamente atendiendo prácticamente problemas de violencia familiar. Y además detectados, que ya tienen más o menos sectorizados donde podría darse un poco, que se da en todas partes, vaya. Pero hay áreas donde hay que poner un poquito más de atención. Y ahí las vas focalizando. Entonces, en ese esquema, pues nosotros estamos muy atentos. La verdad es que mis juezas, mis jueces, nuestros juzgadores han hecho un gran esfuerzo durante esta pandemia porque, como les digo, no terminamos de trabajar, nunca cerramos prácticamente, nos contagiamos muchos. Yo fui uno de ellos, ¿verdad? En octubre del año pasado, me sentí de la patada, salí bien, gracias a Dios. Y bueno, perdimos a 6 personas del Poder Judicial, a uno de nuestros jueces en Piedras Negras, Agustín en paz descanse, a secretarios, actuarios, a secretarias en
en otros lugares, y ahora corresponde, bueno, seguir trabajando fuertemente, que todos comprendamos este proceso, que volvimos al semáforo amarillo y tenemos que ser muy responsables todos como ciudadanos y generar tolerancia, eso Claro. que bien decías, querido Pepe, tolerancia en nuestra relación, en nuestra manera de conducirnos, en no ser arrebatados o no ser tan violentos y poder ir Ya generando... después de 1 año y medio, pues ya debe de haber paciencia, oiga, ¿no? No sé Ya, que ya le debe de haber quedado Rodolfo claro. Walsh es muy intolerante, ese señor. Bueno, hay otros que Presidente, se Dani, ponen- por ejemplo, ya Oye, no discute, ya nomás le hace. El mejor, Ay, mira, el mejor y cómo el le que yo he levanta visto falsos. más equilibrado de todos es el señor. Es a Roosevelt. Oye, aprovechando, Él tiene balance Está en todo. ya, Es el ya señor, que está invoca, tranqui. ya que invocas a Roosevelt, voy a parafrasearlo. Hagamos de cuenta que aquí está Roosevelt. Aquí está. Y Roosevelt diría, nos queda claro, presidente, que el Poder Judicial ha avanzado a pasos agigantados. Gracias. No, pero ¿qué falta por hacer? Falta Nos mucho queda por claro hacer. que lo has modernizado, que han crecido el número de juzgados, nos queda claro la profesionalización de los juzgadores y del personal. ¿Qué falta? Falta una ciudad judicial para Saltillo, Ok. que la anunciemos este año. He platicado con el señor gobernador para hacer este esfuerzo conjuntamente en el Parque Las Maravillas. Ay, Entonces qué ya padre. estamos Habrá viendo un el tema ahí de espacio. terrenos, ¿verdad? Es en el tema de terrenos para poder levantar una torre Wow. importante del Poder Judicial en medio de esta pandemia, en medio de esta falta de recursos, que podamos ser eficientes en el modelo financiero, que pueda albergar los juzgados familiares, civiles, mercantiles, Penales. laborales. Ok. Entonces las 4 áreas Y de lo familiar. se vayan para allá, familiar, civil, mercantil y laboral. Todos porque- menos el penal. Todos menos el penal. El penal lo tenemos extraordinariamente bien, unas Claro. instalaciones De primera. primerísima, acá por la colonia Satélite. Y eso nos va a dar tener en un solo centro toda la justicia, porque ahí vas a encontrar defensores públicos, ahí vas a encontrar mediadores, ahí te vas a poder, por ejemplo, un padre que tiene una convivencia restringida con su hijo, ahí va a poder convivir en un área lúdica. Ay, qué Y padre. te Y ahí van a hasta lo ayudar, tienen ahí cerquita. claro, y te van a para ayudar verlo. trabajadoras sociales y te van a ayudar psicólogos a saber cómo convivir con tu hijo menor de 5 años, de 4 años, a poder recuperar ese contexto, vínculo. ese vínculo. Y evitarte, Eh, ¿cuánto pagas ahorita de rentas? No, hombre, pues es una buena Porque pregunta. están todos regados. Sí, más o menos se pagan de rentas unos 10 millones de pesos al Jesús. año. Estamos ahorita en Isidro López, ahí tenemos la oficialía mayor. En Colosio está el tenemos- mercantil, ¿no? En Colosio tenemos el mercantil, efectivamente. Y otro de En- administrativo. En el B. Tribunal Carranza Administrativo. tenemos el Instituto de Especialización Judicial, tenemos la Secretaría Técnica, tenemos mediación, pero imagínense que los mediadores están acá cuando deben de estar en su lugar de trabajo, Estarían pegados. concentrados en la ciudad judicial. Exactamente, la Defensoría Pública. Y todo va a ser un gran proyecto que tenemos que darle a la capital del Estado, a Saltillo. ¿Por qué al gobernador le interesa la impartición de la justicia, así que justa? Fíjate, hay un dato histórico bien interesante. Venustiano Carranza, cuando fue candidato a la gobernatura, su cuarto postulado era precisamente fortalecer el Poder Judicial para que tuviera independencia a la hora de juzgar y pudieran tener sus jueces, sus juezas, los juzgadores, independencia del Ejecutivo. En ese sentido, hoy el Ejecutivo Estatal y su servidor trabajamos coordinados para que ahí se pueden resolver todos los conflictos de la sociedad. Cuando a ti te debe alguien, vas y lo demandas ahí. Ahí hay un conflicto que el Estado debe arreglar. Entonces, yo tengo una institución que es el Poder Judicial que responde a más de 220,000 conflictos al año en todo el Estado. De las diferentes materias, el 34% es mercantil, el 33% es familiar y el resto está entre civil y penal. Entonces, por eso es tan importante el Poder Judicial para los ciudadanos coahuilenses, porque ahí se resuelven los conflictos, ahí se determina quién tiene la razón, ahí se encuentra la verdad de un juicio a través de ese tema. Entonces, por eso es importante, y es importante profesionalizarla, Sí. modernizarla. Modernizarla, Este, sobre- es adecuarla a lo que se necesita adecuarla. ahorita. Entonces, cuando tú ves la proyección que hace el Ejecutivo hacia el Legislativo para la autorización de recursos y cuando por el tema que presentamos de presupuesto y para qué lo queremos y cómo además. lo queremos hacer, entonces obtenemos una respuesta positiva y coordinada que no pasa en otros estados.
La coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no se da tan como se da aquí Tan en Coahuila. armónicamente. Tan armónicamente. Ahora, Es que ahorita Magistrado. la Santísima Trinidad pues es de la Laguna toda. Pues está Ese es el fácil, no, punto. nada más se Claro, percibe vamos bien. al Pero- Santos. y todos. antes no lo era, pero creo que había coordinación y creo que en este momento la hay para que sea en beneficio de los ciudadanos. Y hay coahuilenses. armonía. Magistrado, ¿hay Magistrado, un entonces- vínculo del Poder Judicial con las universidades que dan la carrera de jurisprudencia? Sí, hemos firmado muchos convenios con la Universidad Autónoma de Coahuila, con las distintas facultades como es jurisprudencia, como es derecho, con la UANE, hemos firmado con Vizcaya, también ¿Para hemos qué? firmado con La Salle, porque los jóvenes están viniendo con nosotros a Claro. hacer sus prácticas, porque los jóvenes llaman a nuestras juezas, a nuestros jueces, a los magistrados a hacer Ejemplo a seguir. ejemplo a seguir, y también somos maestros Ah, claro. o damos sus conferencias escuelas, claro. de las distintas escuelas. Entonces es importantísimo generar ese vínculo. También para decirles ahora, bueno, cuando yo estudié en la Facultad de Jurisprudencia aquí en Saltillo, no había la posibilidad de que me enseñaran la mediación. Y la mediación es una herramienta del conflicto que te podría ayudar a ti como litigante a arreglar un asunto y te genera economía a ti como litigante, a ti Right. como una parte y a ti como la otra. Y que no se tenga que esperar hasta Y no que salga de tienes la que escuela. esperar. Entonces hay distintas herramientas. No digo que todo es posible a través de la mediación, pero sí es una herramienta a utilizar. Claro. Entonces eso lo tenemos que ir Acorta el incorporando. tiempo, facilita las cosas. Claro. Igual dicen, bueno, pues sí es cierto, me equivoqué, o sabes que pues ya te pago y ahí la dejamos y se acabó. Y es un expediente menos que podría ir a juicio. Cuando íbamos a pensar que íbamos a presentar una demanda o una promoción a través de la computadora, Del internet. ¿Aquí? Y entonces hoy también la legislación tiene que cambiar para tener esos plazos y esa posibilidad. Se está haciendo en Nuevo León, ¿por qué en Coahuila no? Claro. Entonces el siguiente año ese es otro de los grandes retos, querido Arnulfo. El próximo año tenemos que tener un expediente digital en el cual llevar un litigio, no nomás para consultar. Entonces ya lo tenemos listo, pero tenemos que ir paso a paso Y cambiando la consultar mentalidad. expedientes desde aquí también. Desde esto, claro. Y evitarnos que el abogado te diga, pues déjame 5,000 para las copias, pues ¿dónde las sacarás? Sí, déjame 10 para ir a buscar el Presidente, expediente. ha citado diferentes puntos, uno de ellos la problemática en algunas colonias de la capital, hablando específicamente, la creación de corporaciones, por ejemplo, en el municipio de Saltillo, de esta Policía Violeta, y ha habido diferentes casos en los que la ley se aplica, pero también la ley se respeta, porque hoy se tiene un buen número en que no hemos tenido incidencia en retiro de brazaletes, que es algo muy importante. Si bien se viola la ley cometiendo el delito, se respeta aguantando en lo que se resuelve el caso, ¿no? Claro, hay una coordinación efectiva, y efectivamente hay un respeto a la autoridad. Hemos crecido, me regreso exactamente aquí a Saltillo, del 55% de detenciones que eran declaradas legales, es decir, el 45% eran ilegales. Hoy tenemos un 95% de efectividad en las detenciones aquí. O sea, quien está detenido es porque de veras cometió el Porque delito. cometió delito. Porque hay efectividad. Entonces, porque hay capacitación. Tenemos que seguir capacitándonos. Y al Ministerio Público también, porque luego ahí viene otra bronca La primera tremenda, instancia. que es que el juez está capacitado, Pero el MP. que el abogado está capacitado, pero el Ministerio Público no está capacitado, y me refiero específicamente al sistema acusatorio penal. Y hoy Entonces, hicimos el Ministerio Público hace su chamba equivocadamente y el juzgador Ya dice, oye, desbarato. pues Ya no puede discúlpame, hacer pero el señor se nada. tiene que ir a su casa. Claro, y hoy hicimos una capacitación, pero ¿qué creen? Que los maestros son las juezas y jueces. Ándale. Sí. Sí, Claro. claro. Bien. Entonces, bajo el Sistema Nacional de Seguridad Pública se dispone de una capacitación a las policías estatales y a las policías municipales. ¿Quiénes son los profes? Con los jueces. Claro, qué bueno. Entonces, ahí vamos capacitándonos juntos. Hay muchos ministerios públicos altamente calificados, de veras, con un profesionalismo tremendo. ¿Qué le falta también al Poder Judicial? Bueno, aplicar los exámenes para quien hoy es juez tenga la titularidad Ok. de que es juez y pueda presentar posteriormente nuevamente su registro para poder tener ahora sí su permanencia. Inamovilidad. Inamovilidad. Sí, no es como que tu ya servicio llegó y civil de listo. carrera. Ese también es un tema que tenemos que desarrollar para este segundo semestre del año y iniciarlo. Entonces, estamos también sobre esa área muy importante interna. ¿Cuándo nos vamos a poner truchas? Nos ponemos truchas, yo pienso que al final de esta semana o a más tardar la próxima semana. Vamos a estar Vamos a pendientes anunciar porque ya urge. esta campaña Urge. de Ponte Trucha que va a ayudar a la gente a que sepa
cómo firmar un pagaré, a que sepa efectivamente dónde pedir asesoría en la Defensoría Pública cuando tenga duda de un abuso, cuando tenga un asunto que ya lleve en el juzgado, pues que nos pueda pedir asesoría también para poderlos guiar. Pero Que- sobre que todo no que lleguen- no firmen en blanco, Nada. Hombre. que llenen todos los espacios y les vamos a hablar de cuál es el interés legal, cuál es el interés comercial, y es decir, lo que estamos haciendo al interior del Poder Judicial para que nunca más una persona firme por 5,000 pesos y se lo llenen por 50,000. Abusones. O que lleguen con un papel de nada y le saquen la estufa o le saquen el comedor. Sí, lo han hecho. No se va. Claro que lo hacen. Magistrado Mary, muchísimas gracias por hombre, estar al aquí. contrario. Le llevas todos los magistrado. cromos. Todos los Todos cromos, juntos. todos, Este todos. se queda, todos. este no se puede llevar. No voy a llevar a... No, Este se queda aquí. Les Lo dejo voy a- todo y me llevo a Roosevelt. Oye, me llevo a Roosevelt, lo voy a poner en mi despacho. Ahí lo vas a poner, mi Sí, licenciado. ahí en la oficina de la presidencia. Sí, la Muchas presidencia. gracias por estar aquí. No, al contrario, se los aprecio mucho. Oye, ¿dónde Gracias. está la balanza? Mejor la va a quitar y va a poner a Roosevelt. Así el que está con la Sí, va a poner a Rudel aquí. Gracias, Gracias, licenciado Mary. magistrado. Gracias, presidente. Agradecido. Es tu casa, Muchísimas presidente. Vamos a la pausa y regresamos con